Muy buenas tardes. En esta ocasión, pues les voy a hablar sobre las mitocondrias, un elemento muy importante dentro de la célula, ya que esta nos brinda muchísimas funciones vitales dentro de nuestro organismo. Nos brinda el ATP y es algo muy importante de la célula porque pues es la principal fuente de energía de la misma y la que también pues le permite realizar sus funciones en cualquier aspecto. Bueno, pues iniciaré presentándome. Mi nombre es Estefía Mirellera Rivera. Soy estudiante en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues comenzaremos definiendo las mitocondrias. ¿Qué son? Pues los microscopios ópticos son granulos, bastones, filamentos o raquetas. Se les podrían describir así morfológicamente. Y con una técnica de contraste de fase dentro del microscopio se puede ver que estas estructuras se mueven, agrupan, separan, fusionan y dividen. Más adelante explicaré un poco a detalle en qué consiste la fusión de estas mitocondrias, entre otras cuestiones. Estas mitocondrias contienen enzimas del ciclo de Krebs, que es muy importante, el más importante dentro de la mitocondria, de la fosforilación oxidativa, así como de cadena transportadora de electrones. Eso también es una parte importante dentro de la mitocondria. El tamaño, número y forma es variable dependiendo de las necesidades de la célula. Se sitúan en donde se requiera muchísima más energía. Por ejemplo, en el hígado hay unas 1000 mitocondrias por cada célula que contiene. En las células del miocardio, los túbulos contorneados distales del riñón y otras células son conocidas porque requieren muchísima energía, y en esos lugares es donde es más abundante la mitocondria. En el músculo estirado se asocian microfibrillas con el fin de producir ATP para la contracción. Como sabemos, es necesario tener ATP para funciones vitales, por lo tanto pues existen lugares específicos en los que se encuentra una mayor concentración de mitocondrias. Las células productoras de hormonas esteroideas se asocian a lípidos, al retículo liso, mediante sus enzimas. Ambos tipos de orgánulos intervienen en la síntesis de hormonas a partir del colesterol. Esta también es otra parte de las mitocondrias, la síntesis de hormonas por medio del colesterol. Bueno, su estructura principal, su anchura es de 0.5 micrómetros a 1 micrómetro y su longitud es de entre 1 micrómetro a 7 micrómetros. Pues esta presenta una doble membrana, una externa y otra interna de 7 nanómetros de espesor. Entre ambas membranas existe un espacio de 8 nanómetros llamado espacio perimitocondrial. La membrana interna, como podemos ver, es esta de aquí, presenta invaginaciones hacia el interior que se les conoce como las crestas de la mitocondria. Estas se conectan con la membrana interna en uniones puntuales. Estas serían las crestas de la mitocondria. Algo que es importante de la especie mitocondrial es que en este se encuentra la enzima adenilatoquinasa, que fosforila el AMP en ADP a partir de ATP. ¿Cuál es la estructura de las crestas? Bueno, pues el número de crestas dentro de la mitocondria es muy variable dependiendo, como ya lo dije anteriormente, de las necesidades de dicha célula. Se orientan normalmente perpendicularmente al eje longitudinal. En algunas células puede variar la ubicación, la forma de estas crestas. El compartimiento interno, o sea, en general todo lo interior de la mitocondria, se le conoce como matriz mitocondrial.
En unos ejemplos de diferentes tipos de mitocondrias, como les dije, pueden variar estos dependiendo del tipo de célula y pueden ser crestas transversales rectas, como aquí se muestra, curvas paralelas, como aquí, longitudinales rectas, como aquí, o crestas tubulares. Por ejemplo, en los protozoarios, a las glándulas suprarrenales y células de Leydig existen las crestas tubulares. ¿Cuál es la composición de la membrana externa de la mitocondria? Pues 60% de proteínas y 40% de fosfolípidos. Su vida aproximadamente es de 5.2 días. Su composición lipídica consiste en una cierta cantidad de colesterol, fosfatidilcolina, fosfatidiletarolamina, fosfatidilinositol y también una cierta cantidad de fosfatidilglicerol. La cardiolipina es un disfosfatidilglicerol. Entre las proteínas que destacan dentro de la membrana externa son transportadores de electrones, enzimas que oxidan aminasas o aldehídos, enzimas que intervienen en la degradación oxidativa de los lípidos, enzimas que fosforilan los nucleósidos, el complejo de inserción de proteínas sintetizadas en el citosol, proteínas de la familia BCL2 que regulan la apoptosis y varias copias de la proteína porina. En las crestas, incluidas las crestas, o sea, la membrana interna, como sabemos, pues están insertadas las crestas, por lo tanto contienen una misma composición. El 80% es proteínas, 20% lípidos y su vida es de 12 días aproximadamente. Su composición lipídica consiste en mayor proporción de fosfatidilglicerol y cardiolipina. El alto contenido de cardiolipina en esta membrana interna hace impermeable a los iones de la sacarosa. Esto le permite tener como una cierta seguridad y protección a la membrana interna de las mitocondrias. Entre las proteínas destacan el complejo para la inserción de proteínas sintetizadas en el citosol en la matriz, los componentes de la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa. La ATP sintasa o partículas CFC es otro nombre al cual se le puede conocer. Existen las F1 que son esferas y los tallos son las F0. Esta enzima constituye el 15% en peso de la membrana interna y crestas mitocondriales. Esta ocupa un gran espacio dentro de la membrana interna de la mitocondria y es muy importante para ella. También incluye enzima de beta hidroxibutirato, deshidrogenasa, transferasas y enzimas para transportadores a la matriz mitocondrial y transportadores ABC para la homeostasis del hierro. La matriz mitocondrial pues es un compartimento interno de la mitocondria que está comprendido por ribosomas, ADN, gránulos osmófilos, inclusiones lipídicas, iones, pequeñas moléculas y macromoléculas no visibles. El rNA y el ADN mitocondriales se hibridan. No lo hacen con el ADN nuclear, este es muy independiente. Por esa razón se dice que las mitocondrias tienen su propio ADN, es propio de ellas, de ningún otro lado. El ADN y ARN de la mitocondria pues son filamentos de 2.5 nanómetros de espesor, son una doble hélice, no está unida a proteínas y no forma cromosomas. Es una única cadena con disposición circular, en algunas células unicelulares es lineal. En un mismo organismo el ADN mitocondrial varía de unas células a otras. Esto puede ser también por por cuestiones de la producción de energía y todo lo que habíamos visto anteriormente, las necesidades de la célula. En los animales el espermatozoide no aporta citoplasma al cigoto. Los genes mitocondriales se heredan exclusivamente del genoma de la madre, de los genes de la madre,
y existen varias copas de este genoma en la matriz mitocondrial. Entonces podemos concluir que los genes de la mitocondria vienen específicamente de la madre. El genoma mitocondrial humano tiene 16.569 pares de base, codifica proteínas, transcribe moléculas de ARN ribosomal y ARN de transferencia, y existe un par de secuencias reguladoras de ADN. En las mitocondrias hay 22 ARN de transporte, 4 de 64 codones tienen significados diferentes de los del núcleo. Para poder leer todos estos codones con tan pocos ARN de transferencia, muchos se aparean con todos los codones, con las mismas bases, 2 bases iniciales y cualquiera que sea la tercera base. Esto lo habíamos visto también, por ejemplo, en los ribosomas, que podían varios como ARN de transporte, ¿cómo decirlo?, aparearse con varios codones, y en este caso es el mismo. El que haya pocos ARN de transporte permite que pues sea mucho más fácil poder tener más oportunidad del apareamiento de los codones. En las levaduras, el ADN mitocondrial codifica polimerasas, polimerasas de ADN y ARN, enzimas del ciclo de Krebs, proteínas de la membrana externa y muchas de la interna. En organismos superiores, este ADN codifica proteínas integrales de la membrana interna. El genoma mitocondrial de plantas varía en 150.000 pares de base a 2.500.000 pares de bases. Estas codifican pocas proteínas, y es porque las secuencias son intrónicas, significa que no codifica ninguna secuencia de aminoácidos. Estas posteriormente serían eliminadas. Como podemos ver, pues el ADN y el ARN tienen bastantes funciones dentro de la mitocondria, codifican cuestiones muy importantes y secuencias importantes para las proteínas dentro de la mitocondria, que son de mucha necesidad. También la mitocondria contiene ribosomas. Estos constan igualmente que los ribosomas generales de la célula, 2 subunidades, una de 35S y otra de 25S. La mayor posee un RNA de 16S y otro de 4. Y el RNA de la subunidad menor es de 12S. Los ribosomas presentan rasgos comunes con los bacterianos. La síntesis proteica inicia con la N-formilmetionina. Este es el indicador para el inicio de la síntesis proteica, como lo habíamos visto también en ribosomas, pues todo depende de una determinada secuencia para poder iniciar esta síntesis. Estos ribosomas sintetizan proteínas de la mitocondria, pero la mayoría de las proteínas que están dentro de la mitocondria provienen del citoplasma. Algunos componentes que se pueden ver dentro de la matriz mitocondrial, que son como extras, son granulos osmófilos densos de 50 nanómetros con varias subunidades. Esos granulos son cationes divalentes, principalmente es el calcio, células transportadoras de iones y agua. Estos se encuentran en gran cantidad en estas células, o como en los túbulos contenedores renales. Estos se encuentran en esta zona porque pues son importantes para el transporte de estas sustancias. También se pueden observar inclusiones lipídicas como en las células de Leydig. Esta relación que tienen es por la síntesis de hormonas esteroideas, es por ello que se pueden ver dentro de las mitocondrias. Algunos componentes no visibles son las enzimas que se utilizan en la oxidación beta de ácidos grasos y el ciclo de Krebs. Sin las mitocondrias, pues solamente dependeríamos de la glucólisis anaerobia. Anaerobia quiere decir que no se requiere oxígeno, de la cual obtenemos 2 piruvatos.
para obtener para obtener cierta cantidad de ATP. Entonces es muy importante la mitocondria porque gracias a ella obtenemos la gran cantidad de ATP que necesitamos para que nuestras células funcionen correctamente. En la glucólisis anaerobia se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se degrada. En la mitocondria se forman 36 moléculas de ATP por cada glucosa, o más bien piruvato, que fue enviado desde la glucólisis anaerobia. Como podemos ver, es una gran diferencia de ATP y pues es por ello muy necesaria la mitocondria. Ok, ¿en qué consiste el ciclo de Krebs? Bueno, pues principalmente es la entrada de un piruvato que procede, como ya lo dije, de la glucólisis anaerobia. De la glucosa es transportado desde el citosol hasta la mitocondria, donde el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa lo transforma en acetil-CoA, el cual entra en el ciclo de Krebs de la matriz mitocondrial, oxidándose en dióxido de carbono, generando NADH, H y FADH2. Bueno, el ciclo de Krebs consta de varias enzimas para poder lograr su función. Y pues, ¿cuáles son estas enzimas? El ciclo de Krebs disculpa. Bueno, principalmente, como vimos anteriormente, el piruvato que proviene de la glucólisis anaerobia pues se une con una piruvato de deshidrogenasa, provocando que se cree el acetil-CoA. En esta reacción se produce un NADH y se libera un dióxido de carbono. El acetil-CoA se une al oxalacetato por medio de la enzima citatosintasa, como se observa aquí. A continuación de esto, el citrato se deshidrata liberando agua por la enzima aconitasa, como se observa en esta parte, y se forma el cisaconitato. A continuación, el cisaconitato se vuelve a hidratar y por la enzima aconitasa nuevamente se produce el de-isocitrato. Después, el de-isocitrato más el isocitrato deshidrogenasa, que es otra enzima muy importante, genera el alfa-cetoglutarato. Dentro de esta reacción se pierde un dióxido de carbono y se produce un NADH y un H+, como se muestra aquí. Anteriormente también, en la formación del acetil-CoA, como habíamos dicho, se libera un dióxido de carbono, un NH y un H+. A continuación sigue el alfa-cetoglutarato más el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, produce el succinil-CoA. En esta reacción se pierde otro dióxido de carbono y se produce un NADH y un H+. El succinil-CoA, por medio de la enzima succinil-CoA sintetasa, produce el succinato. En esta reacción se produce un GTP, que es equivalente a la moneda energética, que es el ATP, tiene el mismo valor energético. Entonces, eso ocurre en esta reacción. El succinato, por medio de la enzima succianato deshidrogenasa, produce el fumarato. En este se produce un FADH, un FADH2, que también más adelante veremos cómo se transforma en ATP dentro de la cadena transportadora de electrones. Este fumarato, por medio de la enzima fumarasa más la hidratación del agua, como se observa aquí, se produce el malato. Por último, sigue el malato más la enzima malato deshidrogenasa, produce el oxalacetato nuevamente. En esta reacción se produce un NADH y un H+. Así sucesivamente se repite el ciclo de Krebs
y es la continuación. Sé que se ve un poco complejo. Es una situación de analizar las enzimas implicadas. Como vemos, hay muchísimas enzimas implicadas dentro de este ciclo, que son muy importantes y que se encuentran en la mitocondria. Como habíamos visto anteriormente, pues la mitocondria contiene ciertas enzimas y estas son algunas de ellas. Esta es como una explicación. Aquí se encuentra el FADH, que en esta parte no se encuentra, pero es esta parte de aquí. Este es un coenzima Q, que más adelante lo veremos. Pero este es el FADH, el GTP, el NADH, las liberaciones y todo el sistema que se lleva a cabo con el ciclo de Krebs. Bueno, el NADH, el H+, y el FADH que obtuvimos anteriormente gracias al ciclo de Krebs, ceden los electrones que son conducidos a la cadena transportadora de electrones. Como les había dicho anteriormente, estos los vamos a aplicar dentro de este proceso. Se separan los protones y se reúnen de nuevo estos A y el CO2 para formar agua. Esta cadena comprende varios componentes, principalmente la FADH deshidrogenasa, que está en el complejo 1, que es este que está aquí. Tiene una flavoproteína FES, que es esta de aquí. Luego la NADH deshidrogenasa del complejo 2, que es este que está aquí. Tiene un grupo prostético, FMN, y una flavoproteína, FS, como la proteína del complejo número 1. La bioquinona coenzima Q, que es esta de aquí, en ella se ceden los electrones de los dos complejos anteriores. Todos los electrones que obtengamos de aquí se van a venir a este complejo, como habíamos visto en el ciclo de Krebs. Los citocromos BC1 están en el complejo 3, es este de aquí. Cada monómero contiene dos grupos, hemo con hierro y una proteína FES, y reciben electrones de la ubioquinona. Los electrones que tuvimos aquí se van a transportar de este lado. El citocromo C, que recibe los electrones del complejo C, del complejo 3, está de este lado. La citocromoxidasa, el complejo 4, de uno que forma un dímero, contiene citocromos A y A3, dos grupos hemo, un grupo Kuma 2+. Aquí se unen electrones recibidos del citocromo C, protones, y con el oxígeno se forma agua, consumiéndose alrededor del 90% del oxígeno utilizado por la célula. Sería más o menos la parte final de todo este proceso, pero pues nos falta también otra parte. ¿Cómo funciona toda esta cadena de transportadores? Bueno, pues primeramente los hidrógenos procedentes del ciclo de Krebs, estos son los del FADH2, los del NADH y los del H+, se introducen en la bioquinona que están aquí. Por cierto, una cosa que quiero aclarar es que en estos complejos que están aquí anteriormente se van a insertar primeramente las moléculas completas, o sea, el FADH y el NADH, el FADH en el complejo 1 y el NADH en el complejo 2. Cada uno tiene su respectivo espacio. Al momento de que ya se introducen, se bombean cierta cantidad de electrones hacia la bioquinona Q, que aquí están. Estos electrones se van a separar de los protones. Como se puede ver, acá arriba están puros protones. Y acá puros electrones. Estos electrones siguen la cadena y los protones emigran al espacio perimitocondrial. Como les había mencionado, los protones están arriba y los electrones están en la parte de abajo, en la matriz mitocondrial. El gradiente de protones se une a la actividad de la ATP sintasa, que es esta de aquí. Realizan la fosforilación oxidativa acoplada a la cadena.
En la ATP sintasa fluyen los protones hacia la matriz mitocondrial. Todos los protones que tenemos aquí arriba van a entrar por la ATP sintasa a favor del gradiente químico, electroquímico, para energizar la misma. La reacción es ADP más fósforo, ATP más agua. Se acumula el ATP en la matriz mitocondrial. Todos estos protones que obtuvimos anteriormente nos van a ayudar que por medio de la ATP sintasa obtengamos ATP de esta manera y agua. Finalmente, estos protones se van a reunir con los electrones del oxígeno para formar agua. Como sabíamos, los electrones se encontraban en la parte inferior en la matriz mitocondrial, pero como entraron los protones por medio de la ATP sintasa, permitieron formar agua. Hay agentes inhibidores de transporte, por ejemplo, retenona, que se encarga de inhibir la unión de electrones a la fluoroproteína Fs, que se encuentra en el primero y el segundo complejo, y la antisimina A, que inhibe el funcionamiento del complejo de citocromos Bc1, que es de este lado. El cianuro y la sida bloquean el complejo del citocromo oxidasa. El rendimiento de la síntesis del ATP varía según la procedencia de los electrones utilizados por la cadena respiratoria. Finalmente, después de todo este proceso, se obtienen 2.5 moles de ATP por cada NADH más H más y 1.5 moles de ATP por cada FADH2. Finalmente, obtendríamos 36 ATPs totales. ¿Por qué? Las equivalencias entre los obtenidos, por ejemplo, el GTP, como les había mencionado anteriormente, equivale a la moneda energética ATP como tal. El NADH, un NADH equivale a 3 o 2.5 ATPs y el FADH2 vale a 2 ATPs o 1.5 moles. Eso sería como ya redondeado. Entonces, al juntar los de la glucólisis anaerobia y los de la oxidación mitocondrial y los de la cadena de transportador de electrones y los del ciclo de Krebs, al final son 36 ATP totales. ¿Por qué? Dentro de la glucólisis se utilizaron 2 NADH. ¿Qué quiere decir? Que se utilizaron estas monedas energéticas para el citoplasma. Por eso dentro de este proceso se consumen además 2 moléculas de ATP. ¿Esto qué va a producir? Generalmente se producirían 38 monedas energéticas de ATP, pero finalmente tendríamos 36 por las 2 moléculas de ATP que se utilizan en la glucólisis anaeróbica. La intensidad del funcionamiento de esta cadena depende de varios factores, por ejemplo del nivel de ADP. Mientras más ADP, más rápido es el transporte de electrones. Cada unidad de transporte de electrones y fosforilación ocupa 20 por 20 nanómetros dentro de la membrana interna mitocondrial. Estas unidades están en forma de mosaico, como podemos ver dentro de la membrana interna. Están distribuidas irregularmente y están de manera transversal, de manera lateral, dentro de esta membrana interna. También es muy conocido que las mitocondrias oxidan ácidos grasos. Se denomina el ciclo de la oxidación beta. Estos ácidos grasos penetran la matriz mitocondrial y se forman moléculas de acetil-CoA. Estas entran en un ciclo de muchas vueltas como pares de carbono que contienen. O sea, esto quiere decir que dependiendo del tipo de pares de carbono que contenga, van a ser las vueltas al ciclo que va a tener que dar. En cada vuelta se libera una molécula de acetil-CoA, quedando acetil-CoA con 2 carbonos menos. Se repite el ciclo oxidativo hasta que los ácidos grasos de número par son convertidos en acetato activado. Esta es una representación de cómo ocurriría el ciclo, de cómo sería la reducción de estos ácidos grasos
hasta la cierta cantidad de carbonos. Este acetil-CoA, como ya lo vimos, es utilizado en el ciclo de Krebs. Y el NADH más H+, el FADH2, originados de la oxidación beta, se utilizan para la cadena de transporte de electrones. Esta es otro plus para más obtención de ATP. Como podemos ver, se obtienen grandes cantidades de ATP gracias a estos factores que se obtienen. ¿Cómo se incorporan los iones dentro de las mitocondrias? Bueno, en las mitocondrias pueden incorporar cationes, principalmente el calcio, despediendo hidrógeno a cambio. Los OH son neutralizados en la matriz con su alcanilización. Los fosfatos entran con el calcio. Estos procesos de calcificación ocurren en la matriz mitocondrial. Cuando estos iones se acumulan, esta matriz se frena la fosforilación oxidativa, inhibe el gradiente electroquímico para la entrada de protones. Esto se regula por la respiración celular. Si está muy activa, produce muchos iones de hidrógeno. Estos incorporan calcio, que en vez de fosforilar ADP, se frena la fosforilación. ¿Qué quiere decir? Que el calcio pues es un factor para detener la fosforilación oxidativa. Cuando se nota que hay ¿cómo decirlo? Cuando hay una alta producción de estas reacciones, el calcio va a parar esta fosforilación. Existe el desacoplamiento de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Esta es de manera natural en mitocondrias de grasa parda cuando se necesita calor. Esta es una función especial para los animales hibernantes, como los osos polares, como los pingüinos. ¿Y pues en qué consiste? Los ácidos grasos que se liberan se van a oxidar en las mitocondrias. Estas contienen una membrana interna especial, que es termogenina, que contiene termogenina, que es una proteína desacopladora. Esta permite el flujo de hidrógeno hacia el interior a favor del gradiente, y esto permite que se active la ATP sintasa. La energía que está en este gradiente se va a transformar en calor. Las células pueden oxidar su grasa a gran velocidad, produciendo más calor que ATP, actuando como calefactores. Esto va a permitir la reanimación de como les había dicho, los animales hibernantes, y los va a proteger del frío. También en los recién nacidos funcionan de esta forma, permiten que no les pegue tanto, producen calor y permiten que pues se mantenga la temperatura un poco más acorde y más caliente, para evitar ese tipo de congelamiento. En los mamíferos, en el hígado, las mitocondrias poseen enzimas que intervienen en la degradación de compuestos nitrogenados hasta urea. Estas son codificadas por los genes del núcleo. Células productoras de hormonas esteroideas como corteza suprarrenal, células de hélices testiculares, células granulosas, etcétera, etcétera, intervienen en síntesis de hormonas junto con el retículo endoplasmático liso. Algunas mitocondrias también almacenan lípidos para la oxidación beta, como lo habíamos visto, proteínas o ferritina. Como podemos ver, además de todo el proceso de energía, de monedas energéticas que obtenemos, también las proteínas pueden servir como ayudar a la síntesis de hormonas, pueden ayudar a la degradación de compuestos y también almacenar ciertos lípidos. ¿Cómo se incorporan las proteínas a la mitocondria?
Bueno, como ya hayamos visto, las proteínas se sintetizan en el citosol, permanecen desplegadas después de su síntesis al interaccionar con las HPS70. Como sabemos, las HPS70 les permiten a las proteínas desplegarse de su forma correcta y pues es una gran ayuda para ellas. Estas proteínas se anclan en el complejo TOM de la membrana externa. Como sabemos también, las proteínas tienen un péptido señal que les va a permitir anclarse en un lugar específico de cualquier organulo, y en este caso se van a insertar en el complejo TOM y por medio de su péptido señal aminolateral. Este proceso requiere ATP, la hidrólisis del ATP, para poder liberar las HPS citosólicas que van con la proteína. Como se observa aquí, la hidrólisis del ATP va a permitir que se separen y esta se va a poder formar parte de la membrana. Cuando esto ya se haya liberado, va a permitir formar parte de la membrana, como se observa aquí. Cuando las proteínas tienen que ir hacia la matriz, se unen a un componente TIM23. Este es el complejo TIM, para más abreviado, que es este complejo que está aquí abajo, como pueden observarlo. Este va a permitir su translocación hacia la matriz. Esta transferencia depende del gradiente electroquímico y va a permitir que pueda entrar. Al configurar las proteínas transferidas, se unen unas proteínas HTP-CS mitocondriales que su liberación va a depender también de la hidrólisis del ATP, como las que venían anteriormente del citosol. Y estas se van a unir a la proteína para poder liberarlas y que la proteína quede dentro de la matriz mitocondrial. Algunas de estas que atraviesan la matriz quedan ancladas a la membrana interna y terminan en el espacio perimitocondrial. Esto va a depender de ciertos factores. La inserción puede seguir 4 vías diferentes. El primero, pueden entrar a la matriz y residir allí, como habíamos visto anteriormente su proceso. Estos se van a quedar insertados por un segundo péptido señal a través del complejo OXA. Si esta va a pasar al espacio perimitocondrial, este péptido es lisado. Como se puede ver aquí, estos quedan fijados dentro de la matriz. Aquí se puede ver. Si la proteína es frenada en su paso a la matriz por el TIM23, este es el TIM23. Se inserta un segundo péptido señal en la membrana interna. No interviene el complejo OXA. Esta va a pasar al espacio perimitocondrial y se va a liberar este péptido señal. En esta parte de aquí abajo se puede ver el complejo. Se ven los péptidos señales y el cómo se libera. Luego existe un grupo de proteínas que se especializan en el transporte de metabolitos y se encuentran en la membrana interna por medio de un péptido señal terminal. Estos presentan varios péptidos señal intercalados en su estructura. Estas van a penetrar el complejo TOM hasta un componente TIM22, que es este que está de este lado. Van a atravesarlo, en donde se van a anclar a la membrana interna, como se muestra de esta forma. El complejo TIM22 va a permitir que se queden aquí. La configuración de las láminas betas, como la porina, va a penetrar el complejo TOM. Y se va a liberar en el espacio perimitocondrial, en donde se van a unir a chaperonas que conducen al complejo SAM. Esta es la cuestión de esta parte. Se van a unir al complejo SAM, que está en la membrana externa,
en donde se van a unir estas proteínas y aquí se van a plegar de esta forma como se muestra aquí. Las proteínas que están sintetizadas en la matriz se van a quedar allí o pueden pasar a la membrana interna. En el segundo caso, el péptido señal se reconoce por el complejo OXA, como vimos en el coproceso de reconocimiento de los anteriores casos. ¿Cómo se incorporan los lípidos a la mitocondria? Bueno, los lípidos de las membranas mitocondriales se importan del citosol. Como hemos visto, la mayoría de las sustancias, la mayoría de los principales componentes de la mitocondria vienen del citosol. Y bueno, la fosfatidilcolina, fosfatidilserina se sintetizan en el retículo liso, se transfieren a la membrana externa por medio de proteínas intercambiadoras de fosfolípidos que transfieren moléculas individuales de fosfolípidos entre las membranas. Es un paso entre membranas. Como se puede ver aquí, esta es la zona marcada entre el retículo y la mitocondria, es esta de aquí. Y aquí se muestra, estas son las membranas, y es así como ocurre el intercambio por medio de las proteínas intercambiadoras de fosfolípidos. Cada una de estas proteínas es específica para un cierto de fosfolípido. Se importa fosfatidilcolina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. La fosfatidiletolamida, fosfatidilglicerol y cardiolipina se forman en la membrana mitocondrial a partir de los lípidos importados. Ahora sí, les había comentado sobre la fusión y fisión de las mitocondrias. Esto se realiza en dos pasos y es para su reactivación. Por lo general, las mitocondrias, cuando empiezan a dejar de tener una cierta, como a disminuir su función, se empiezan a fusionar para lograr su reactivación. La primera parte es la fusión de las membranas externas por medio de GTPasas de la familia dinamina, que son llamadas MFN1 y MFN2, que son estas que están aquí, estas que están aquí. Y luego sería la función de las membranas internas por la GTPasa OPA1, Optic Atrophy 1, también miembro de las dinaminas. Como vemos, son de las mismas familias y estas van a permitir su fusión. Aquí se puede ver cómo se van uniendo y cómo finalmente se unen. Aquí se puede ver que primero se unen las OPA1 y después se unen las MFN1. El siguiente paso es la fisión mitocondrial. Esta ocurre por la estrangulación. En los protozoos, la proteína FTSZ actúa en la citocinesis de bacterias formando un anillo ecuatorial que se va cerrando para separar estas dos mitocondrias. En las eucariotas, esta ocurre por la GTPasa de nuevamente las familias de la dinamina llamada DRP1. Otra proteína MF recluta y activa la DRP1. Como podemos ver, se va generando aquí el anillo y se va, gracias a estas GTPasas, se va logrando separar las dos mitocondrias y así obtenemos finalmente pues cada una en su lado. ¿Cómo se replica el ADN? Bueno, la replicación de este ADN es efectuada por la polimerasa, por la milpolimerasa gamma, que pues es sintetizada en el citosol. Como pudimos ver, la mayoría de las proteínas vienen del citosol. Esto puede ocurrir en el ciclo celular y varias veces también responde al aumento de necesidades metabólicas de la célula y también puede sustituir a las mitocondrias viejas que van a ser degradadas por los citolisisomas. Como habíamos visto, en lisosomas son las encargadas de degradar los orgánulos de la célula. La replicación es seguida de la división de la mitocondria y pueden quedar varias copias del ADN en la matriz mitocondrial.
¿Cómo se da el origen de las mitocondrias? Bueno, se cree que provienen de procariotas aeróbicos que hicieron simbiosis con eucariotas anaeróbicos. Continuamente se siguieron reproduciendo, convirtiéndose en un componente más de la célula. ¿Esto porque se ha afirmado o porque se ha creído? Se supone que ambos empezaron a depender el uno del otro y empezaron a hacer actividades juntos. Esto les permitía pues una mejor función, un mejor mecanismo. Además, se compararon secuencias de ADN mitocondrial y bacteriano y se puede creer por la compatibilidad que provienen de una probacteria, posiblemente una rickettsia. Porque, como les había dicho, pues empezaron a depender una de otra y esta perdió su capacidad fotosintética, quedando la cadena transportadora de electrones que pues se complementaban y podían lograr su funcionamiento correcto. Existen algunos cambios en la conformación de las mitocondrias. Por ejemplo, la condensación tumefacción, que pues consiste en una baja amplitud, es esta que se muestra aquí. Esta se expresa por la penetración del líquido en la membrana externa e interna. Eso se debe por una diferencia de permeabilidad en ambas, entonces por esta razón que puede llegar a suceder. Otra existe tumefacción, que es una gran amplitud. Esta es por la entrada del líquido en el compartimento interno, por lo que esta se va hinchando y al expenderse, como se pueden ver, se reducen sus crestas y se van a ciertos lados que no, o sea, y se empiezan a desorientar. Hay otra configuración que es la ortodoxa, que ahora sí es esta. Es el estado reposo poco activo, en donde apenas existe ADP. Es esta de aquí. El activo funcional normal corresponde a la condensada, porque la sacarosa puede penetrar a través de la membrana externa y no se puede atravesar a la interna. Existen algunas alteraciones de las mitocondrias y pues enfermedades que pueden ser originadas de la mitocondria. Y estas pueden ser diferentes deficiencias nutricionales, alcoholismo, que provoca que las mitocondrias se parezcan gigantes en el hígado. La atrofia muscular, que disminuye el número, el tamaño de mitocondrias, y esto provoca una hiperatrofia. El aumento también de esta cantidad de tanto en número como tamaño de mitocondrias es observado en tumores llamados oncocitomas. También la isquemia de los tejidos, la hipoxia, anoxia, se traduce por la falta de la respiración mitocondrial. Como podemos ver, es muy importante por ello tener cuidado y ver cuál es cómo es que funciona la mitocondria y qué cosas son las que las afectan. Existen unas mitocondrias especiales, se podría decir. En los espermatozoides, por ejemplo, de gasterópodos, las mitocondrias constan de 3 estructuras: el glucogénico, matricial y cristalino. El tercero es el más grande, es la estructura cristalina, y resulta la transformación de las crestas. Gracias a él se transforman las crestas. La oxidación ocurre en los dos primeros, que es el glucogénico y el matricial, y la fosforilación oxidativa tiene lugar en la área cristalina. En los protozoos contiene mitocondrias ordinarias y especializadas, como los cimetoplastos de algunos flagelos. Son mitocondrias singulares de tamaño variable, se sitúan junto al corpúsculo basal del flagelo. Entonces se podría decir que dentro de los espermatozoides, dentro de los flagelos, hay mitocondrias también que producen la energía. Gracias a ellas se produce la energía. Por ejemplo, en los flagelos permite el movimiento de los flagelos. Gracias a esa energía que se produce dentro de las mitocondrias, que la libera, es que se pueden mover.
pues es así como concluimos la presentación de las mitocondrias. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.